Bueno, vamos a la palabra de Dios. Hoy la prédica tiene un título que es Dios nos da la victoria. Amén. Y Dios nos da la victoria en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en cada una de nuestras necesidades. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, al capítulo 15, y vamos a leer del verso 19 al 21. Es un texto de verdad poderoso, es un texto que nos estremece a nosotros como personas, pero que también nos muestra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Jeremías capítulo 15, verso 19 al 21. De verdad que pónganle toda su intención de escucharlo, de guardarlo en su corazón, de practicarlo, que sea una realidad en su vida. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber y lo leemos y oramos para que Dios nos dirija en su palabra. Estamos en Jeremías capítulo 15 ya. Dice así, verso 19 en adelante. Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como un invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. Amén. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos invocar tu nombre y tu presencia. Gracias porque estás aquí con nosotros. Es tu promesa. Si dos o más invocamos tu nombre, ahí estás. Y queremos que estés. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe. Queremos que tu palabra haga, Señor, en nosotros o produzca el fruto para el que le envíes. Que tu palabra nos libere, que tu palabra nos sane, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra transforme nuestra vida. Por eso nos disponemos, Señor, totalmente a escucharla, porque tienes grandes promesas para nosotros, pero también tienes retos para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Fíjese que en esta pequeña porción, todo lo que el Señor nos dice, y empieza pidiéndonos arrepentimiento, arrepentimiento genuino, verdadero. Yo llevo ya un tiempo diciéndole a las personas cada vez que tengo oportunidad con la iglesia, con otra iglesia, con un pastor, con el que sea, arrepentimiento no es solo pedir perdón. A veces uno piensa que se arrepintió, ay sí, perdóneme, y ya me arrepentí. No, el arrepentimiento es un cambio profundo de conducta. Arrepentimiento es abandonar la conducta que estoy haciendo y cambiar. Como consecuencia, pido perdón, reconozco que he ofendido a Dios, que he ofendido a las personas y cambio mi conducta. Cuando me mantengo en ese cambio, mi mentalidad, mi manera de ser, de actuar es transformada. Todo eso involucra el arrepentimiento. Entonces cuando Dios nos dice si te arrepientes, nos pide un arrepentimiento genuino, verdadero. Un arrepentimiento en el cual mostremos nosotros que ya no somos como éramos antes, sino que estamos caminando en la dirección o en el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es arrepentimiento. No es solamente decir perdóneme. Pedir perdón es importante, claro que sí, pero es importante cuando está acompañado de la transformación. Dice que Él nos restaurará y nos usará. Seremos útiles al servicio de Dios. Nos dice también que evitemos hablar las cosas que no valen, porque muchas veces estamos llenos de palabras que no tienen ningún sentido y más allá de que no tengan propósito en Dios, tienen es un despropósito, dañar, destruir, confundir. Entonces tendremos que ser útiles a Dios y llevar el mensaje del Evangelio. Y respecto a los enemigos nos dice dos cosas. Uno, que nosotros no debemos ser como ellos, al contrario, ellos deben volverse a nosotros, o sea, buscar ser como nosotros. Que nosotros no debemos parecernos a ellos, que ellos son los que deben buscar ser transformados por el Espíritu Santo, comportarse como nosotros, pensar como nosotros, actuar como nosotros.
Y sé que hay gente que en las redes sociales va a ver esto y seguramente va a pensar que es un pensamiento extremo. No, es simplemente hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo pensamos, qué hacemos, qué actuamos? Conforme a lo que corresponde y lo que ha permitido construir una sociedad que ha avanzado 20 siglos y que no se ha destruido todavía, que todavía tiene viabilidad, que todavía respeto por la familia, por los valores, por la vida, por la integridad, por lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que nos pide Dios, que vivamos conforme a su palabra y Él nos librará de las garras de los violentos. Y en cuanto a esto, pienso que nosotros, todos los seres humanos libramos batallas en esta vida. Por eso Él dice que nos da la victoria. Cuando libramos batalla quiere decir que tenemos enemigos. Y nuestras batallas tienen dos aspectos, por decirlo de esta manera. Estas batallas que tenemos que librar contra lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Colombia y en el mundo entero, cuando el enemigo quiere venir a establecer gobiernos, propósitos y políticas, no estoy hablando de política en cuanto a los estados, sino políticas en cuanto a la manera de vivir contrarias a la palabra de Dios. Y eso es una batalla para nosotros. Pero también esas batallas internas que luchamos con nuestra propia manera de ser, nuestro carácter, con el pecado, con nuestra conducta. Y hoy vamos a estar viendo, pues alternando, no voy a decirle que vamos a ver primero una y otra, no, sino vamos a ir alternando, como el Espíritu nos vaya mostrando esas dos áreas de nuestra vida. Porque tenemos enemigos, tenemos batallas, Dios nos da la victoria y nos ha dado armas poderosas para que podamos tener nosotros victoria sobre todas las circunstancias que tengamos. Estamos aquí, somos ciudadanos, pero también somos personas. Entonces nos competen los dos aspectos. Nos compete el aspecto personal en el cual vamos a poder entender qué quiere Dios y cómo vamos a librar esos enemigos que nos atacan a nosotros en lo personal. Esas conductas, esas circunstancias, situaciones que se levantan contra nosotros y no permiten que nosotros avancemos y como que, perdón, crezcamos en la vida espiritual que Dios quiere. Pero también vamos a ver cómo hacemos para que podamos seguir viviendo en un país, en una región, en un continente, en un mundo viable. Y cómo quiere Dios usarnos como portavoz para que no solo nosotros, sino el mundo entero tenga victoria sobre los enemigos. Y quiero empezar con un pequeñísimo, cortísimo testimonio personal, que yo sé que en otras oportunidades lo he dado, pero que me ayuda a poder enmarcar lo que necesitamos entender, porque duré algunos años luchando con enemigos internos poderosos que me querían destruir, casi me destruyen, hasta que pude entender lo que quería Dios para mi vida. Muy corto, a los 12 años abandoné el cigarrillo, imagínense. Fue cortico, pero intenso. Dios tuvo misericordia y trajo sabiduría sobre mi vida. A los 17 años estaba sujeto al trago hasta los 20 y dije a los 20 años no más trago. O sea, vidas de personas y yo puedo reflejar cualquier otra persona. Hoy muchos jóvenes desde pequeños están consumiendo cigarrillo o están consumiendo alcohol. Una corta carrera en la droga, gracias a Dios, pero también la pude abandonar, pero desafortunadamente una larga carrera en la inmoralidad. Y por mucho tiempo luché en mi carne, en lo que yo pensaba que tenía que luchar. Para mí no era agradable, para mí era difícil aceptar que yo iba siendo cada vez más transformado a cosas que nadie quiere llegar. Y viví y luché esa guerra. Perdía cada batalla, batalla tras batalla. Tuve algunas victorias en algunas batallas, pero la guerra en sí la estaba perdiendo porque no entendía cuál era en sí el problema que yo tenía. Hasta que el Señor me habló, hasta que el Señor me llamó, hasta que el Señor tuvo que golpear duramente mi conciencia para que pudiera entender qué era lo que pasaba. En ese momento digo que es sencillo, y el problema que yo tenía era mi conducta de pecado. Y yo luchaba desde el punto de vista interno, yo quería salir adelante, yo quería ser transformado, pero luchaba en mi carne y no aceptaba el pecado. ¿Por qué? Porque aunque pensaba que existía el pecado, también extrañamente, y pienso que eso le pasa a muchas personas, creía que el pecado no tenía ninguna validez en mi vida. O sea, que tener relaciones con cualquier persona no era un pecado, que consumir alcohol no era un pecado, que consumir droga no era un pecado, que decir mentiras no era un pecado, que simplemente era una conducta natural
como hoy día nos enseñan. Hoy día podríamos salir y preguntarle a muchos jóvenes que están en la calle, en las universidades, en los colegios, ¿robar es pecado? No, robar no es pecado. ¿Mentir es pecado? No, no es pecado. ¿Tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado? No, eso no es pecado. La conciencia del pecado se ha quitado y eso fue lo que me mantuvo a mí cautivo durante muchos años y casi me destruye. Y yo pienso que muchos de nosotros libramos esas batallas y aún pensamos que murmurar, que chismear, que ver de vez en cuando algunas cosas prohibidas no es pecado. Y eso es lo que tiene a la humanidad inmersa en lo que hoy está pasando. Hoy se quiere dar autoridad, para un solo ejemplo, autoridad para que, por ejemplo, las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo y puedan asesinar vilmente, porque de eso se trata, un vil asesinato a una criatura que no le pertenece a su cuerpo, que no le pertenece a su cuerpo. Está alojado en su vientre, pero no es ser, él no es el mismo ser. Y entonces nos quieren decir que pueden elegir y pueden asesinarlo vilmente, cuando es una criatura que no se puede, uno, ni defender, ni alzar su voz para decir, me está doliendo o no quiero esto. Y eso es lo que esos son los enemigos que tenemos que luchar, el pecado en nosotros, que sí existe, que es lo que nos separa de Dios y que es lo que no permite que nosotros avancemos. Tenemos batallas interiores. En Romanos capítulo 7, verso 23, vamos a tener varios versos, yo se los digo rápido, se los leo, usted los apunta, los revisa en casa. Pero me doy cuenta de que en mí, en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero dice la palabra a través del apóstol Pablo que hay una ley en nuestro cuerpo, que es la ley del pecado, que nos mantiene cautivos. Yo quiero caminar con Dios, yo quiero obedecer la palabra, yo quiero hacer las cosas bien, pero termino muchas veces haciendo lo que no quiero, o contestando mal, o tomando decisiones equivocadas, o simplemente dándome licencias de hacer cosas que sé que no son convenientes, pero que al fin y al cabo mi cuerpo me las pide, mi carne me las pide, mi motivación, mis sentidos emocionales me las piden, y entonces termino cediendo ante esa situación. Y es lo que no deja que nosotros sigamos progresando en lo que Dios quiere que nosotros progresemos. El origen de mi batalla era el pecado. Un enemigo que yo, como les decía, conocía porque había oído hablar de él, pero que lo había desestimado, le había quitado credibilidad. Y esto, por supuesto, fue un gran estorbo en mi vida. ¿Cuándo pude cambiar? Cuando reconocí que mi conducta ofendía a Dios. Y cuando tomé conciencia y dije, Señor, a pesar de que mi carne sigue tendiendo hacia allá, porque hay momentos en que nuestra carne sigue tendiendo al mal, abandono la conducta y camino esforzado en la dirección que Dios quiere. ¿Sencillo? No, pero nos toca caminarlo. Cristianismo es esfuerzo también. No sé si usted ha leído, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que es un camino en el que nosotros tenemos que esforzarnos. Es un camino en el que nosotros como cristianos tenemos que identificar una cosa que es verdad y que desafortunadamente ya se está quitando muchas veces de la enseñanza de los púlpitos, y es que sí debemos ser obedientes y santos, y eso cuesta. Eso cuesta. O sea que cristianismo no es camino de rosas. Cristianismo es un camino de victoria, pero cuando usted entiende que la victoria quiere decir que usted tiene una lucha, la lucha hay que pelearla, pero que Dios nos hará la victoria sobre toda circunstancia que usted esté atravesando en su vida. Hay un conflicto espiritual que muchas veces nosotros lo enfrentamos desde el punto de vista natural, sin entender que es espiritual, que lo que nos rodea a nosotros son situaciones espirituales. Conocemos muchas veces, a ver, acompáñenme mejor a Efesios capítulo 6, verso 12, que nos deja ver esto. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes,
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y muchas veces nos enfrentamos a luchar con la carne y en la carne. O sea, peleamos contra las personas y la palabra de Dios, que es verdad absoluta, nos dice, no, no son las personas sus enemigos, son las circunstancias espirituales que pasan en las personas que les rodean. Para tomar un ejemplo. Cuando nosotros teníamos dificultades serias con mi esposa por mi comportamiento, la lucha no era contra la parte carnal de mi vida. Ella enfrentó una lucha en oración contra lo que espiritualmente había en mí. Y eso le ayudó a allanar el camino y me ayudó a mí a allanar el camino para obtener la victoria. Porque no se trata de pelear contra este que está siendo movido, bien por su carne, bien por el mundo, bien por el enemigo, a hacer cosas que me ofenden. Se trata de ir a la raíz y poder librar esa batalla en los lugares espirituales donde Dios nos da la victoria y donde el enemigo no quiere que nosotros libremos la batalla, porque está vencido, está derrotado. Es una guerra espiritual. No pelee contra sus hijos, no pelee contra su esposo o contra su esposa, no pelee contra las personas. Libre la batalla en el campo espiritual, de rodillas, creyendo a Dios en la fe, haciendo lo que Dios nos pide. Con el bien vencemos el mal. Pero por supuesto que hay que decirle a las personas lo que no está correcto. Por supuesto que si yo tengo un conflicto, en el caso mío, como varón con mi esposa, y hay cosas que ella no está haciendo bien, por supuesto que tengo que decirle lo que no está haciendo bien. Pero no es mi enemiga. Mi enemigo es lo que está pasando en su mente y en su corazón, que el enemigo que nosotros tenemos está produciendo a través de circunstancias, a través de actuaciones propias mías o a través de lo que le está rodeando, que ha forjado en ella esa manera de ser. Ese es verdadero enemigo. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos batallas espirituales, tenemos enemigos espirituales que tenemos que vencer en el campo espiritual. Si usted quiere tener una victoria en el campo natural, tiene que lucharla en el campo espiritual. Porque si la lucha en su carne, nunca la va a ganar. Porque ahí no está el enemigo. El enemigo está en regiones espirituales. No la luche en su psiquis, no la luche con su carne. Lúchela en el poder de Dios. Dios nos da la victoria, pero tenemos que luchar con las armas que Dios nos ha dado. Armas espirituales. No con la indiferencia, no con la grosería, no con el si me la hace, me la paga. ¿Sí? Si me hace una, le devuelvo 3. No. Las armas espirituales que Dios nos ha dado. Ahí en 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, nos dice lo que Dios nos ha dado para la lucha, para la victoria. 2 Corintios 10, 3, 5 dice, porque aunque vivimos en el mundo, o sea, nosotros somos ciudadanos del cielo, pero residentes aquí en la tierra. No libramos batallas como lo hace el mundo. Esto es absolutamente claro. O sea, la guerra que nosotros tenemos que librar no es como la hace el mundo, no es con los principios del mundo, no es con las armas del mundo, no es con la cultura del mundo. Por el contrario, dice, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, nuestras armas no tienen cualquier poder. Las armas espirituales que Dios nos ha dado tienen el poder divino, el poder de Dios. De manera que usted sí puede derribar fortalezas que haya en el corazón, en la mente suyo o de otra persona, porque cuando yo leo esto no dice que esas armas tienen poder para derribar las fortalezas de su corazón. Ahí dice específicamente que son fortalezas dentro de usted. Son dentro de usted o que estén en otra persona. Un ejemplo, si tengo que ayudar que mi hijo se comporte bien y crezca bien,
y es un adolescente que está empezando a caminar por los caminos que no son, yo tengo un arma con el poder divino para derribar la fortaleza que el enemigo ha creado en la mente de este joven y en el corazón de este joven. A eso me refiero, no solamente en mi corazón. Ahora, si la fortaleza está en mi corazón, también tengo esa misma arma con el poder divino para derribar esa fortaleza que se ha instalado en mi vida. A esto es lo que yo me estoy refiriendo. No es únicamente lo que está en mí, Señor, lo que está en mí. No, lo que está en Él también, lo que está en aquellos también. Porque nosotros hemos recibido las llaves del reino de los cielos. Por eso el evangelio es integral, es completo. Y las llaves del reino de los cielos dice que lo que nosotros atemos aquí en la tierra, Dios lo atará en el cielo. Y que lo que nosotros desatemos, destruyamos, rompamos aquí en la tierra, Él lo hará en el cielo. Y lo dice en 2 Corintios, derriba fortalezas, lleva pensamientos cautivos, derriba la altivez. Todo lo que se oponga al conocimiento de Dios es algo que Satanás utiliza para traer destrucción sobre las personas. Y nosotros tenemos el poder de Dios, poder divino, para que esas armas no prevalezcan contra nosotros, sino sean destruidas. Pero no es en la carne, es en el Espíritu. No en vano, el verso que leímos como inicio decía, arrepiéntanse, porque es en la santidad en que operan estas armas que Dios nos ha dado. Yo no puedo ir a atar la conducta, no puedo ir a atar los pensamientos, no puedo ir a atar las fortalezas que el enemigo ha hecho para seguir en el mismo ejemplo sobre mi hijo, supongamos, si yo no estoy caminando con Dios en integridad. Porque no tengo poder, no tengo autoridad. Y eso es muchas veces lo que nos ha pasado a nosotros. Que simplemente repetimos una fórmula, ¿cierto? En cuanto a la manera de hablar, pero no tenemos el poder y la autoridad de la santidad. Porque lo que nos da la autoridad es la presencia de Dios en nosotros. Y recuerde que el Espíritu Santo dice que se contrista cuando nosotros pecamos, cuando hacemos lo que no corresponde. Hay disolución cuando hay pecado, hay disolución entre el Espíritu y el hombre. Entonces, ¿debemos vivir en santidad? ¿Qué opina usted? Sí, dígalo con tranquilidad, con fuerza, con pasión, porque es la manera en que nosotros debemos vivir. En santidad es como la munición, déjeme decirlo de esta manera, la munición que esta arma poderosa tiene es la santidad. Usted tiene un arma poderosa que se alimenta de la santidad, caminar con Dios en el propósito de Dios, buscarlo a Él, interesarme por Él. Tenemos nosotros que mantenernos en ese propósito. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Lo vamos a ver rápido. Oración. La oración es un arma poderosa. La oración no es la tarea que el pastor le pone a usted y le dice, empiece todos los días con oración. ¡Ay, qué jartera! ¿Y por qué será que no podemos empezar todos los días más bien con la novela? No, la oración, hable con Dios, es un arma poderosa. ¿Por qué un arma? Porque la oración mueve la mano de Dios, porque la oración es lo que nos permite a nosotros recibir lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra del Señor, acompáñeme, bueno, yo se la voy a leer, Isaías 41:17. Los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. O sea, buscan las cosas necesarias, pero no las encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo, el Señor, les responderé. Cuando dice les responderé, ¿qué quiere decir? Que la persona que está haciendo, orando o no. Yo le responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. La oración es un arma poderosa. Cuando usted tiene necesidad, bien sea de agua o lo que usted necesite, Dios le va a responder. Nunca lo abandonará. Por eso es importante empezar el día con oración. Por eso es importante antes de cualquier otra cosa, cualquier tarea, por urgente que sea, no es tan importante como la oración. Porque en la oración mueve usted la mano de Dios. Pero pastor, es que yo necesito es dinero. ¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Pero pastor, yo lo que necesito es salud. ¿Quién venció la enfermedad en la cruz? Dios.
Pero pastor, lo que yo necesito es que nos entendamos con este hombre, con esta mujer y con este joven. ¿Quién es la paz del mundo? Dios. ¿En dónde está la solución de todas las cosas? En Dios. Y en oración de rodillas es que tenemos que ir a decirle: papá, tengo este conflicto con esta persona, con esta situación, esto es mi conflicto. Padre, tú dices que no me abandonarás, tu palabra así lo dice, te estoy buscando. Y hablo con Dios. Dios, transforma mi vida, cambia mi corazón, organiza lo que está dentro de mi corazón y me responde mis oraciones. ¿Usted quiere ser victorioso? Ore. Dios nos da la victoria, pero tenemos que usar las armas. Vamos a poner un ejemplo re tonto, pero creo que es práctico. Tenemos la pelea, un enfrentamiento, digamos, físico con otra persona, y viene con una ametralladora, y Dios a usted le dio un cañón poderoso, y usted se va a pelear con él y no lleva el cañón. ¿Sabio o tonto? Tonto. Si usted tiene un arma poderosa y no la lleva, pues si el otro le hace daño, no es culpa de Dios, es culpa suya, que no la usó. Si usted tiene un arma poderosa que es la oración y no la usa contra los enemigos, contra las circunstancias, contra los gigantes que vienen a derrotarlo, perdóneme, ¿sabio o tonto? Tonto. Señor, perdóname por ser tonto, porque teniendo poder no lo uso, porque teniendo tiempo no lo aprovecho, porque teniendo un Dios poderoso no lo busco. Y Él dice: no te abandonaré. ¿Qué otra arma poderosa tenemos? La palabra de Dios. Mateo 4, 9, 10. Es el momento en que el Satanás inmundo viene a tentar al Señor Jesucristo en el momento de más debilidad, cuando lleva 40 días de ayuno sin comer ni beber, y empieza a decirle cosas que son verdaderas, pero con mala orientación, lo que hizo con Eva. Todo esto te daré si te postras y me adoras. O sea, todos los reinos de la tierra, las bases de la sociedad. ¿Qué le responde el Señor? Vete, Satanás, le dijo Jesús. ¿Por qué? Escrito está. ¿A qué se refería el Señor? A la palabra. Escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y termina diciendo: y el diablo lo dejó. La palabra es victoria para nosotros. Cuando usted tenga circunstancias difíciles, ore, pero también ore con la palabra, porque la palabra es espada de doble filo que penetra lo más profundo de todo lo que usted necesite. La palabra le da la victoria. Hay momentos en que tenemos que declarar la palabra. Viene un problema inmensamente grande, una situación muy difícil, y la palabra de Dios nos dice: Padre, tu palabra dice: nunca te abandonaré, jamás te dejaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré jamás. No dejaré que estés abajo, te pondré siempre por encima. Y cuando yo recuerdo esa palabra, viene el ánimo, viene la fe, me levanta. ¿Y el enemigo qué tiene que hacer? Huir. Padre, tu palabra dice, Señor, que allá en la cruz del Calvario conquistaste la salud por nosotros. Mi hijo, mi esposo, mi familia, mi padre, mi madre son sanos por el poder de tu palabra, y el enemigo tiene que huir, porque ante la palabra de Dios nada hay. La palabra es poderosa. Pero tenemos que tener la palabra, tenemos que conocer la palabra, tenemos que leer la palabra. Porque esa palabra puesta en su corazón es la que se convierte en agua, ríos de agua viva, cuando usted habla, abre su boca y deja que sea la palabra de Dios la que salga a través de usted. Por eso al principio orábamos: si hablas lo que vale. O sea, si tu palabra es palabra de Dios, si tú declaras la palabra de Dios, si tú conoces la palabra de Dios, serás mi portavoz. Y cuando somos portavoz de Dios, todas las circunstancias, todas las situaciones son allanadas. Porque ante Dios, ¿qué hay en contra de Dios? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ponga usted la situación particular que esté pasando en este momento, la que usted necesite.
Ese gigante que se levanta una y otra vez, que lo oprime, que lo deprime, que no le deja tener victoria. Yo no sé cuál será el área de su vida en la cual usted ha más luchado y sufrido, pero la plena seguridad que tengo es que sin importar cuál sea, no que no sea importante, es importante para usted, pero cuando digo sin importar es que independiente de la que sea, Dios le da la victoria sobre esa área de su vida. Salud, economía, relaciones, paz, lo que sea. Dios es victorioso. Pero tenemos que usar las armas que Él nos da. Y otra que a veces no nos gusta tanto, el ayuno. El ayuno es poderoso. Y el ayuno, para marcar las cosas, es dejar de tomar alimento. Ojo, porque es que están torciendo las cosas. Nos están invitando ahora a ayunos que no son ayuno. Ayunemos azúcar, ayunemos café, ayunemos redes sociales, ayunemos pecado. No, eso no es ayuno. Busquen la palabra de Dios, busquen la Biblia, cuando el Señor dijo que iban a ayunar Face. Es que en ese tiempo no había Face. Bueno, que iban a ayunar un poquito de chisme entonces. Que iban a ayunar azúcar, que iban a ayunar tinto. No, es abstenerse de alimento. No se deje meter los dedos a la boca. Pero es que el pastor que sale en televisión, el pastor que tiene 10,000, 15,000, 20,000, está diciendo que nos está invitando. Pues vaya él con sus 15,000, perdóneme, no soy grosero, pero usted ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién va usted? ¿Con Dios? Señor, tú eres el que me llama a ayunar. Abstención de alimento. Busquen la palabra, a ver si no es eso. Y en el ayuno hay poder. Isaías 58:6. El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. El ayuno rompe ataduras, el ayuno quita la injusticia, el ayuno rompe los yugos, el ayuno rompe las cadenas. El ayuno nos da la victoria. Pero tenemos que volver a ese ayuno normal, natural, que la palabra de Dios nos enseña. A que nosotros podamos decir, Señor, me abstengo de alimentarme. Me voy a tomar alimento, Padre, me voy a dedicar a orar, me voy a dedicar a alabarte, me voy a dedicar a que mi vida sea agradable para ti. Que yo como sacrificio vivo me pueda ofrecer a ti. Voy a alabarte, entonces no es simplemente cantar algunas canciones que tengan letra cristiana, sino que mi vida sea alabanza para Dios, que mi conducta, que mi manera de ser, que mi manera de pensar, nosotros podemos alabar a Dios aún hasta cuando nadie nos ve, que en esos momentos en los que estoy solo, también yo alabe a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, ayunar, leer y orar. Porque el enemigo huye ante estas circunstancias. El enemigo es ese diablo, porque tenemos que decirlo con claridad, Satanás sí existe. Sí existe. La palabra de Dios lo nombra. Y si la palabra de Dios es verdad, todo lo que diga la palabra de Dios es verdad. Entonces el diablo huye. Practiquen el dominio propio, dice la palabra, 1 Pedro 5:8. Y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, fíjese que sí existe, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo es un enemigo de nosotros. Y es el cerebro que está detrás de muchas de las cosas que ocurren en nuestro mundo. El que está detrás de muchas de esas cosas que ocurren. Ahora, no le echamos la culpa de todo, pero sí está detrás de las cosas que están pasando en nuestra vida. Porque el Señor mismo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, autoridades, contra gobernantes de tinieblas, espíritus de maldad en las regiones celestiales. Usted tiene un enemigo que se llama Lucifer. Él es su enemigo y tiene un plan de sabotear su vida. Él quiere arruinar su vida. Quiere matar, robar y destruir. Y el enemigo va a querer destruir
su relación con Dios. Esa es el área de Satanás. Muchas veces decimos, no, es que en la carne, es que es la tentación, es que este hombre, es que esta mujer, es que Satanás. No, esa tentación está en la carne. Hay otra manera de vencerlo. Pero el enemigo lo que va a hacer es tratar de dañar su relación con Dios. No crea, eso no es verdad, eso es mentira. Lo que hizo en el jardín del Edén. ¿Es verdad que Dios les dijo? Sí, sí, Dios me dijo esto. No, eso no es verdad, eso no va a pasar. Lo desanima, Dios no existe. Eso la Biblia ha sido manipulada y eso es mentira. Eso es un libro que escribieron para poderlo manejar, para que le quitaran su platica. Esas son las áreas de Satanás. Lo va a atacar desde el punto de vista espiritual. Ah, es que hoy no quiero ir a la iglesia. Eso es parte de su pereza, pero es el enemigo poniendo en usted ideas y fortalezas que no debe colocar. Tenemos otro enemigo que ataca el alma, que es el mundo. ¿Qué ataca? Las emociones. ¿Sí? Son tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Pero cada uno va a una región, a un específico lugar de nuestra vida, me refiero, área de nuestra vida. El alma es la que se ataca a través del mundo, el ego, las emociones, la mente, la voluntad. En el libro de Génesis está la historia de Abraham y de Lot, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok. Dice que ya no podían andar juntos y que tenían que separarse. Y entonces le dice a Abraham a Lot, bueno, escoja para dónde se va usted y yo me voy para el otro lado. ¿Sí? Y entonces se ponen a mirar la tierra. ¿Y Lot qué ve? La llanura, los pastos, las buenas tierras, donde puedo tener mi ganado bien, donde puede no necesitar, hay agua. Hacia el otro lado que había, desierto, ¿cierto? ¿Qué escogió Lot? La llanura, los pastos, el agua, o sea, lo bueno. Se fue y se instauró allá en la región de Sodoma y Gomorra. No porque fuera una ciudad perniciosa, no porque él quisiera estar buscando eso, sino porque ¿qué había visto en ese lugar? La belleza, la prosperidad, la buena tierra. Oiga, esta tierra está muy hermosa, mire estos árboles, mire el frondoso, mire las aguas. Él es lo que buscaba eso. ¿Qué lo atacó? ¿Qué lo sedujo? Lo que vio, el mundo. ¿O no? ¿Cuántas personas? Este es simplemente un comentario. ¿Cuántas personas están luchando? Ay, no. Un ejemplo. No, yo me voy, es que en Bogotá está la cosa muy difícil. Yo me voy a ir para Miami, porque es que en Miami las cosas son diferentes. ¿Qué lo está seduciendo? El mundo. ¿Será que el mismo Dios de Miami no es el mismo Dios de Bogotá? ¿No puede hacer milagros acá? Igual. Diferente que Dios le diga como a Abraham, vete a la tierra que te mostraré. Eso es otra cosa. Pero no estamos hablando de qué fue lo que le dijo a Lot. Lot escogió en su carne. Y tuvo grandes problemas, ¿o no? Entonces, cuídese del mundo, por favor. Cuídese del mundo. Porque lo que vio Lot, lo vio en los ojos de el mundo. Oiga, esto es lo elegido, esto es lo perfecto, esto es lo bueno, esto es lo correcto. Y el mundo viene a engañarnos con muchas cosas. Pero nosotros tenemos que tener nuestros ojos en Dios, sí señora. Primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, donde vivir, qué comer, qué ponerse, qué vestir, todo es una añadidura. Dios nos da todo cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios. Y la carne ataca nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. La carne. ¿Qué es la carne? ¿Dónde nos tienta? En nuestra naturaleza de los sentimientos. Ahí nos ataca la carne. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos enemigos peligrosos, pero Dios nos ha dado la victoria contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. Son las mismas armas. Tengo un problema, Señor, en mi carne, es que tengo la tentación, tengo la sensación, es que quiero, es que...
Señor, ¿qué tengo que hacer? Orar, fortalecerme con la palabra de Dios y ayunar y mantenerme firme. Pero el problema es espiritual, es que no quiero. ¿Qué tengo que hacer? Orar, leer, ayunar, mantenerme en firmeza. Y en el mundo, Señor, es que el mundo no, sea sabio, sea prudente. Señor, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Hago o no hago? Pídele a Dios sabiduría, que Dios se la da. El compromiso de Dios, ¿cuál es? Acompáñame a Filipenses capítulo 1, verso 6, que es un verso conocido que aparentemente podría no tener relación con lo que estamos diciendo, pero que a mi juicio tiene toda la relación. Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ese es el compromiso de Dios con nosotros, transformar nuestra vida, que crezcamos espiritualmente, el apoyo del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que seamos transformados. ¿Cuántas veces? Todas las veces, hasta el día que lleguemos a la plenitud de Dios. Dios es su apoyo. El compromiso de Dios con ustedes, total, total. Y depende solo de la voluntad de Dios, porque Él fue el que hizo esto. Él declaró de manera autónoma que Él pondría su Espíritu sobre nosotros y nos ayudaría para ser transformados siempre. Amén. Él es el que nos ayuda. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos en el propósito de Dios. Lo que tenemos que hacer es buscarlo, lo que tenemos que hacer es orar, lo que tenemos que hacer es clamar. El compromiso de Dios con el hombre llegó hasta la muerte. Dice, voy a leerle Juan capítulo 3, verso 16, para que tengamos esa base bíblica y esa seguridad de que Dios se comprometió con nosotros hasta la muerte. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Mire, no hay padrino en el mundo superior a Dios. Muchas veces buscamos padrino para las cosas. ¿Usted no tiene un amigo que me ayude a tal cosa? ¿Su merced no conoce una persona que me ayude a hacer tal? ¿Una palanquita vez que necesito trabajo? ¿Sí o no pasa? ¿Quién es su mejor respaldo? Dios. Dios es su mejor respaldo. Pero tiene que tener su confianza puesta en Él. Tiene que tener sus ojos puestos en Él. Porque Él no se deja usar. Dios no es un utensilio para que lo usemos. Dios no es ese padrino. Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios le ha amado a usted de una manera tan incondicional que entregó su vida por usted. Yo no sé si usted ha sentido el amor de Dios tan incondicional. A mí me ha pasado. Yo le conté en un minuto mi testimonio. Luego, las veces que yo hice cosas horribles fueron muchas. Y sin embargo, Dios me mantuvo, me guardó en mi integridad física, mi integridad moral, la mantuvo a pesar de que yo quise destruirla, mi salud. Llega el momento en que yo decía, Señor, pero yo soy tan perverso en mi manera de comportarme, no estoy exagerando, yo esto lo cuento con vergüenza, pero si no me estoy poniendo colorado es porque ya estoy acostumbrado, pero me siento mal de decir estas cosas. Y Dios me amaba, me guardaba, me cuidaba, me protegía. El amor de Dios es incomparable, incomparable. No hay nada, no hay persona, y estoy hablando delante de mi esposa que sé que me ama, pero no me ama más que Dios. De verdad, nadie nos ama más que Dios. Nadie está más comprometido con usted que Dios. Nadie ha entregado y está dispuesto a entregar todo por usted que Dios. Caminemos con Él, seamos fieles con Él. Todo lo que Dios quiere en nosotros es que tengamos la victoria, pero tenemos que tener
entrega total, consagración total a Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener nuestros ojos en el reino de los cielos, que nosotros tenemos que preocuparnos por los asuntos de Dios, que nosotros tenemos que buscarlo a Él para todas las cosas. Un ejemplo práctico, si me lo permite, don Daguito, si me lo permite, su merced va a viajar, pero para tener éxito en ese viaje, ¿qué tiene que hacer? Poner todos sus planes y sus propósitos en Dios. Señor, voy a ir a visitar, voy a ir de vacaciones, voy a ir a tener una confrontación, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer antes de eso? Señor, Padre del cielo, estoy pasando esta situación difícil, o quiero ir a visitar, quiero ver, lo que a usted se le antoje, y lo pongo en manos de Dios, y Dios es el que nos da la victoria. No me enredo en cuestiones civiles, Señor, pues yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo me voy para allá, porque es que allá es donde me necesitan. No, esa no es su situación si Dios no le dice que vaya. Sea lo que sea, si Dios no le dice, no es su asunto. Ese es el Dios que nosotros tenemos, y esa es la fidelidad que nosotros debemos a Dios. No es la de que hagamos las cosas como yo quiero, es que Dios es un estilo de vida, es que no, ¿cuál estilo de vida? Dios es el soberano, es el que nos manda, Él es el que ha determinado la relación y la manera en que nosotros tenemos que relacionarnos con Él. ¿Dónde lo dice? En su palabra, punto. Así tienen que ser las cosas, siempre han sido así, tienen que seguir siendo así. La cabeza es la que manda. ¿Y nuestra cabeza quién es? Dios. Él es el que manda nuestra vida. Conságrese a Dios, camine con Dios, no se enrede en ninguna cosa que no sea de Dios. Mi batalla es en la oficina, pastor. Su batalla en la oficina la va a tener que pelear junto con Dios, y Él le da la victoria en la oficina. Donde sea la batalla. Tenemos ejemplos. David, ustedes lo conocen, ¿cierto? El rey David, por supuesto. Primera de Samuel 17:45. David le contestó, estamos en el episodio de la batalla con Goliat, un gigante inmenso. Usted imagínese, dice que David era de una estatura promedio, ¿cierto? Y Goliat era así, como yo. Como yo creo que era, grande. Ay, ¿ustedes qué pensaron? Pastor tan creído. Gigante, 3 metros, ¿cierto? Y David chiquito, ¿cómo lo podía mirar? Físicamente así, pero espiritualmente David le decía esto: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, usted viene, mejor dicho, armado hasta los dientes, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y eso es lo que le tenemos que decir a todos los problemas de nosotros, que se levantan como gigantes a destruirnos, a la economía, a la salud, a la indiferencia, a la división. Usted viene contra mí con todas sus armas, con todo su poder, con todo su ponzoña, con todas sus garras, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que ante el nombre de Jesús, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se dobla. Amén. Ese es el Dios que usted tiene, un Dios poderoso, un Dios todopoderoso. Amén. Créalo, por favor. Métalo a su corazón, porque hay muchos problemas y Dios nos da la victoria sobre todas las situaciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros somos obedientes, somos invencibles. Cuando nosotros somos obedientes, somos invencibles. Y estamos hablando de nosotros como personas, y estamos hablando de nosotros como iglesia, y estamos hablando de nosotros como país. Si entramos en la obediencia a Dios, seremos invencibles. Acompáñeme a Deuteronomio 11, 22 al 25. El Señor es absolutamente claro. Deuteronomio 11, verso 22 al 25. Y ya con esto estamos terminando.
Si ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros. Yo. ¿Ese ustedes? Yo. Obedecen todos estos mandamientos que les doy. No algunos, no el que le guste, no el que en ese momento pueda. No. ¿Cuántos? Todos estos mandamientos que les doy. Y aman al Señor su Dios y siguen por todos sus caminos y le son fieles. Perdóneme, pero este verso nos está poniendo una vara muy alta. Obediencia, amor, fidelidad, conducta en Dios. ¿Esto no es la esencia de nosotros como cristianos? ¿Esto no es lo que nosotros debemos hacer como creyentes? ¿Será que nos está pidiendo algo que no está dentro de nuestra posibilidad? No, nos está diciendo, el comportamiento de ustedes tiene que ser muy ejemplar. Su amor tiene que ser excelente. Su obediencia tiene que ser obediencia. Aquí no estamos para decir, no, pastor, pero es que nosotros somos débiles y Dios nos conoce. No, eso no es de Dios. El que quiera usar la gracia para pecar no ha conocido la gracia. Perdóneme que se lo diga en esos términos, pero es que tengo que ser absolutamente claro. Que Dios sabe que somos débiles, pero por supuesto que somos débiles. ¿O es que no lo ha levantado usted en sus errores y en sus pecados? ¿No está usted hoy aquí pudiéndolo alabar? Eso es misericordia de Dios. Él conoce. No se ampare en eso para seguir caminando en la mediocridad. Si somos obedientes conforme a lo que Él nos dice, fidelidad, andar en sus caminos, amarlo con todo nuestro corazón y obedecer su palabra, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes. ¿Cuál es el territorio de usted? Su casa, su corazón, su trabajo, su vida, su hogar, lo que usted necesite. En el caso de nosotros, nuestra iglesia, claro, a todas estas naciones. O sea, todos los enemigos, no a algunos, no los pequeñitos, no los que de pronto puedo, no. ¿A cuántos? A todas esas naciones, así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes, no importa el tamaño natural del enemigo, Dios es superior. Dice, todo lugar donde planten el pie será de ustedes, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte del Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerles frente. Por donde quiera que vayan, el Señor su Dios hará que todo el mundo sienta ¿qué? Miedo y temor de ustedes, como se lo ha prometido. Y cuando estamos hablando de que todo lo que suplanta del pie tocare, no estamos hablando de esa costumbre que se volvió en un tiempo, decir, ay, el Señor dice que todo lo que toque mi planta del pie, entonces ando pisando y haciendo monerías. Una cosa es decir, Señor, yo estoy obedeciéndote, Señor, yo estoy caminando contigo, Señor, yo te estoy amando, Señor, yo estoy cumpliendo tu palabra, Señor, yo estoy siendo fiel. Luego, Señor, este territorio, este país, Colombia, es para Cristo. Y yo me levanto y me paro como un hijo de Dios, como un hombre, como una mujer, como un guerrero, valiente, obediente, fiel y verdadero, y declaro que esta ciudad, que este país, que mi casa, ahí sí usted puede pararse y tomar su casa y ponerse en el lugar donde dice, esta casa es tuya, Señor. Y esa palabra se va a cumplir. No irresponsablemente ir pasando cuando usted no está con Dios, cuando no ama a Dios, cuando no cree ni siquiera en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser serios con la palabra de Dios. Y todo depende de esa relación profunda, íntima que nosotros tengamos con nuestro Padre Celestial. Dios nos da la victoria. Porque por más que nosotros estemos cumpliendo el propósito de Dios, no somos dignos de esa victoria. Él es el que nos da la victoria. Pero la lucha, ¿quién la hace? Nosotros somos los que tenemos que hacer esa lucha. Nosotros tenemos que derrotar al enemigo. Nosotros tenemos que echarlo fuera. Nosotros tenemos que comportarnos como Dios quiere. Nosotros tenemos que ser guerreros victoriosos. Pero la victoria nos la ha dado el Señor. Amén. No sé cuál sea su lucha. No sé cuál sea el gigante. Pero lo que sí sé, le repito, es que tenemos un Dios poderoso que le ha dado la victoria
si usted abre su corazón a Dios y usted camina, como lo dijo Deuteronomio, con Dios, con integridad, con fidelidad, con amor y en obediencia. Amén. Vamos a derrotar esos enemigos y vamos a salir victoriosos de toda circunstancia, de toda situación. Ni se le ocurra pensar que esa situación por la que usted está pasando es superior a Dios. Ni se le ocurra pensar. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque hoy podemos venir